Hoy vamos a hablar un poco sobre las medidas desjudicializadoras. Hemos en videos anteriores abordado ya la etapa intermedia y posteriormente la etapa de ofrecimiento de prueba, la audiencia de ofrecimiento de prueba. Posterior a esto, lo que viene para el análisis es la etapa de juicio oral y público, es decir, el debate. Sin embargo, debemos hablar un poco también de algunas medidas que permiten salir del procedimiento común. Estas medidas que permiten justicia pronta y cumplida de forma más rápida y que responden también a una política criminal del Estado son conocidas como medidas desjudicializadoras. La finalidad de estas es multidimensional. Por una parte, permiten una salida alterna. Por otra parte, evitan el desgaste procesal. Muchas veces el sistema judicial está colapsado o hay una hay una mora judicial bastante grande. Algunas veces se señala la audiencia de debate 7 u 8 meses después de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Por otra parte, también favorece las legítimas pretensiones de las partes. Recordemos que en el artículo 5 del Código Procesal Penal se establece también que una de las finalidades del proceso es darle respuesta a la legítima pretensión de las partes. Estas medidas desjudicializadoras creo que permiten, sobre todo cuando existe una víctima o agraviado o un querellante adhesivo dentro del proceso, tener acceso a esa justicia reparadora de una forma más rápida y también, por qué no decirlo, de una forma más real. En algún momento vamos a hablar sobre la audiencia de reparación digna, por ejemplo, que se hace después del debate. Lo que muchas veces no se le dice a las víctimas es que esta audiencia de reparación digna hace una declaración sobre un derecho que se tiene, generalmente resarcitorio de carácter monetario, pero que para poder hacerlo real se tiene que acudir posteriormente a un juicio civil. Recordemos también que no hay prisión por deuda y entonces esta reparación digna algunas veces solamente se transforma en una declaración política incluso de las sentencias, pero no una declaración real. Las medidas desjudicializadoras, cuando existe una víctima o agraviado, permite que esta reparación digna sea mucho más factible porque también algunas de ellas son regladas y significa que si no se cumple incluso con la reparación que necesitan las víctimas, pues entonces se revoca la medida y se tendría que ir directamente a un juicio oral y público. Bueno, ¿de qué va a depender esto? Esto depende sobre todo de criterios de justicia criminal, como les decía en el principio, y básicamente promueve también una justicia pronta y cumplida. Dentro de las medidas desjudicializadoras que tenemos, uno de los más utilizados es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad responde a dos modelos. El modelo sajón, donde donde el criterio de oportunidad es la regla. Si ustedes ven películas, muchas veces lo que se hace por parte de la fiscalía es tener la posibilidad de ofrecer incluso tratos a las personas que están siendo sindicadas de delitos. Estos tratos son tan abiertos que solamente los puede manejar de una manera a discreción el ente fiscal en Estados Unidos en este modelo sajón, que algunas veces permite incluso que se quede en impunidad muchos de los delitos y algunas veces incluso ni siquiera se pasa respondiendo a los intereses de la víctima. El modelo italiano-alemán, que es el que tenemos, permite que, por una parte, tengamos el principio de legalidad y el principio de legalidad establece, en todo caso, la acusación por parte del Ministerio Público, pero también permite una excepción, que es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad se refiere a la posibilidad de poderle dar al sindicado la oportunidad de no quedarse con antecedentes penales y la oportunidad de no acudir a un juicio oral siempre y cuando se cumpla con dos requisitos específicos. Primero, el que se le pregunte a la víctima si está de acuerdo o no, que se le resarza muchas veces a la víctima y que se cumplan con ciertas reglas. ¿Cuándo se aplica esto? El criterio de oportunidad generalmente se aplica, o bueno, la regla es aplicarlo cuando el interés público, la seguridad ciudadana, no está gravemente afectado y cuando hay un previo consentimiento del agraviado. Si el agraviado no da su consentimiento, generalmente el criterio de oportunidad pues no se aplica. Ah, hay algunos requisitos. Primero, que sea para delitos no sancionados con prisión, para delitos perseguibles solamente a instancia pública, para delitos cuya pena máxima no sea superior a 5 años,
cuando la responsabilidad del sindicado o su contribución a la preparación del delito sea mínima y cuando el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito doloso. Ahora, tenemos que tener claro algo. Estos requisitos para el criterio de oportunidad no son números clausos, son independientes. Por lo tanto, cuando se está en un caso donde, por ejemplo, hay un delito que no se ha sancionado con prisión, se puede aplicar el criterio de oportunidad sin tener que hacer el análisis de que el delito tenga un máximo de 5 años, por ejemplo, o sin tener que hacer el análisis que el delito, que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la reparación del delito sea mínima, a la preparación del delito sea mínima. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces se cree que si el delito tiene una sanción máxima a 5 años, no se puede aplicar un criterio de oportunidad. Esto va a depender mucho del criterio fiscal y sobre todo del criterio del jefe de la fiscalía. Por darles un ejemplo, en el pasado se aplicaban criterios de oportunidad para la aportación ilegal de armas cuando se consideraba por parte del fiscal que no solamente la seguridad ciudadana no había sido gravemente afectada, sino que también la participación de la persona no haya tenido una trascendencia. Es decir, no es lo mismo aplicar un criterio de oportunidad para una persona que en algún momento tenía el arma debajo de un colchón en su cama en un allanamiento donde no estaba siendo utilizada, que aplicar el criterio de oportunidad para la aportación ilegal de arma de una persona que iba en una motocicleta, en un vehículo o en la vía pública y que portaba el arma sin permiso del Estado. Necesita sobre todo un criterio fiscal aplicado a pensar que la persona puede en algún momento de manera arreglada contribuir a la sociedad y obviamente se da este criterio para que la persona entienda y comprenda su actuación y que no lo vuelva a hacer. Generalmente algunas personas consideran que el criterio de oportunidad solamente se puede aplicar en delitos que no tengan, cuya pena máxima sea mayor a 5 años, pero esto, como les decía, depende mucho del criterio del jefe de la fiscalía. En la actualidad, algunas agencias fiscales pues no permiten un criterio de oportunidad por la aportación ilegal de armas, aunque en el pasado sí. Y así se da también en algunos tipos de delitos. Por ejemplo, el robo agravado en grado de tentativa implicaría que la pena máxima no fuera superior a 5 años, la pena a imponer no fuera superior a 5 años, pero no se podría atender al requisito de que el delito no sea sancionado o que sea sancionado con prisión máxima de 5. Esto, como les decía, va a depender mucho del criterio fiscal y también de las solicitudes que se hagan por parte de la defensa y al final de cuentas también quien acepta o no la aplicación del criterio de oportunidad es el juez contralor del asunto. Bueno, el criterio de oportunidad se dice que es un criterio reglado porque los jueces ponen algunas reglas, imponen algunas reglas y condiciones a las personas para que cumplan con ellas durante el término máximo de un año. Generalmente, por darles un ejemplo, se aplica en delitos de estafa. Si el delito de estafa eh, en algún momento permite que la persona pueda resarcir el daño patrimonial que se le ha hecho, el detrimento patrimonial que se le ha hecho a la persona durante el término de un año, pues parte de las reglas que se aplican es el poder pagar, por ejemplo, a la víctima la cantidad de dinero, más intereses, por supuesto, más costas procesales, más el desgaste que tuvo la víctima en algún momento durante el término de un año. Al cumplir las reglas que le impone el juez a la persona durante este término de un año, pues automáticamente el proceso se archiva. Una de las ventajas del criterio de oportunidad es que la persona no va a tener una anotación de antecedentes penales. Por otra parte, también implica que se acepte por parte de la persona beneficiada el procedimiento del criterio de oportunidad, que muchas veces se considera que es la aceptación de los cargos, es decir, la aceptación de la culpabilidad. No necesariamente es así, lo que nada más necesita la persona es aceptar el mantenerse cumpliendo con las reglas que le impone el juez durante el término de un año.
Otro de las medidas desjudicializadoras es la mediación. No necesariamente la mediación se tiene que aplicar solamente en los delitos de acción privada. Es posible aplicar la mediación sobre todo en los delitos de acción pública dependientes de instancia particular. Las partes pueden llegar a centros de mediación. Muchos de los juzgados de paz, por ejemplo, tienen centros de mediación y también algunos tribunales pues permiten que se pueda acudir a centros de mediación adscritos al organismo judicial. Aquí hay que comprender también la diferencia entre la conciliación y la mediación. En la mediación, el mediador no propone a las partes las formas ecuánimes para resolver el conflicto. Lo que hace el mediador es promover que las mismas partes puedan llegar a un acuerdo. En la conciliación, como parte de los métodos alternativos de resolución de conflictos, lo que hace el conciliador es proponer entonces algunas fórmulas ecuánimes para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Generalmente la mediación se aplica, como decía, en delitos de acción privada, pero no hay ninguna prohibición para que en delitos de acción pública dependientes de instancia particular, fundamentalmente, se pueda llevar a cabo. Otra forma de desjudicializar, que no necesariamente es una desjudicialización, sino lo que implica es el apartamiento del Ministerio Público de la investigación para que pueda dedicarse en su labor investigativa dentro de la acción penal, dentro del ejercicio de la acción penal, a la investigación de otros casos, es la conversión. La conversión se da cuando existe un querellante adhesivo y asegura la eficacia, continuidad del proceso, y entonces se tiene que cumplir sobre todo con algunos requisitos que establece la ley. Primero, que sea un delito que sea susceptible de la aplicación de criterio de oportunidad. Segundo, el hecho de que se requiera denuncia a instancia particular, es decir, tiene que ser un delito de los que dan lugar a acción pública dependiente de instancia particular. Y que puede ser un delito contra el patrimonio siempre y cuando no sea hurto o robo agravado. ¿Qué implica la conversión? La conversión implica que quien va a ejecutar o realizar la acción penal en lugar del Ministerio Público va a ser el querellante adhesivo de forma directa. Generalmente la conversión se da o se solicita previo a la audiencia de etapa intermedia, porque ya la investigación ha sido terminada, ya existen medios de investigación y entonces el querellante adhesivo considera que puede llevar la acción pública y hace las veces del Ministerio Público en un debate. Generalmente no se da, sin embargo, en algunas circunstancias, sobre todo si se asegura y hay autorización por parte del Ministerio Público, entonces puede convertirse y el querellante adhesivo, en este caso, figura dentro del proceso penal con todas las características y con todas las facultades que puede tener el Ministerio Público. Otra de las medidas desjudicializadoras que es más utilizada en el medio forense, juntamente con el criterio de oportunidad, es la suspensión condicional de la persecución penal. Hay que tener claro algo, hay una diferencia entre la suspensión condicional de la persecución penal y la suspensión condicional de la pena. La suspensión condicional de la pena se da cuando la persona ya ha sido juzgada y condenada. Sin embargo, la suspensión condicional de la persecución penal es una institución procesal que básicamente le dice a la persona: durante cierto tiempo la persecución penal en su contra no va a continuar si usted cumple también con algunos requisitos. Esto permite que también a la persona, si cumple con los requisitos, pues no le queden anotación de antecedentes penales, y también tiene que cumplir sobre todo con el resarcimiento, porque recordemos que es necesario siempre el hecho de que se le pregunte a la víctima si está de acuerdo o no con el procedimiento que se está realizando. Esto a partir de lo que se establece en el artículo 117 del Código Procesal Penal. Bueno, el requisito es que la pena máxima que no exceda de los 5 años. Si la pena máxima del delito no excede de los 5 años, el juez puede tener el control del orden, tener el control de la suspensión y manifestarle a la persona también que se va a suspender la persecución penal por un término no menor de 2 años ni mayor de 5.
Generalmente esta medida es aplicada en delitos contra el orden jurídico tributario. Los delitos contra el orden jurídico tributario no permiten la aplicación de un criterio de oportunidad, pero sí permiten la suspensión condicional de la persecución penal, siempre y cuando la persona haya cumplido con el pago de los tributos o las condiciones que en este caso el ente interesado, que sería la Superintendencia de Administración Tributaria, le imponga. También se puede aplicar la suspensión condicional de la persecución penal en los delitos culposos y el requisito, también uno de los requisitos también es que se haga la solicitud al juzgador, que se tenga el régimen de prueba que también es reglado dependiendo de las circunstancias del delito y que la persona no sea una persona que haya sido declarada como delincuente reincidente o habitual o que no haya sido condenada en todo caso por un delito doloso anterior. Estas medidas desjudicializadoras, como dije en un principio, permite que la persona ya no llegue a un juicio oral y público y de alguna manera también descongestiona la carga, la mora judicial que se tiene dentro del país, dentro de cualquier estado donde esto se aplique, por una parte, y por la otra, como les decía en un principio, estas medidas desjudicializadoras permiten en todo caso que esa reparación digna que necesita la persona víctima o agraviado, pues sea mucho más real que la reparación digna que posteriormente se hace luego del juicio oral y público. Bien, terminamos entonces con las medidas desjudicializadoras. En el próximo video vamos a empezar a hablar un poco sobre el juicio oral y público. Muchas gracias.